todos mis hermanos, les saludo a todos con el amor del Señor. Doy gracias a Dios por poder reunirnos un domingo más. Gracias al Señor por su vida, por mi vida, por todos aquellos que están en este momento conectados y están recibiendo una palabra de paz, de amor a través de esta reunión. Sabemos que ya estamos con un poquito más de libertad, se nos acerca el tiempo de volver a reunirnos en nuestra congregación, pero queremos seguir dando un tiempo a Dios, independiente de las circunstancias, independiente de cómo se estén dando las cosas. Dios está con nosotros, está con usted ahí en su hogar, está con usted en cualquier parte del país en la que usted se encuentre, y algunos en otros países también. Sabemos que nuestras reuniones, nuestra señal llega a algunos hermanos también en otras partes del mundo. Así que damos gracias al Señor por cada una de sus vidas, gracias a Dios por permitirnos reunirnos aún bajo estas circunstancias. Así que le invito que oremos a Dios y demos gracias al Señor por amarnos tanto. Amén. Bendito Rey, Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor. Sabemos que todo proviene de tu mano, sabemos que todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos, que todo lo que hacemos, Señor, es porque usted lo permite. Reconocemos que usted es Dios sobre nuestras vidas. Reconocemos que sin usted, sin su permiso, sin que usted lo permita, Dios, nada sería en nuestras vidas. Nada se movería, Señor, si no es por su voz. Dios, gracias por amarnos tanto. Gracias por ser tus hijos. Gracias por permitirnos buscar de ti. Gracias por darnos la libertad de ir a su presencia. Padre, en el nombre de Jesús entregamos este día en sus manos. Que usted, Señor, sea en nuestras vidas, moviéndose a través del Espíritu Santo en cada uno de los hogares, en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, gracias te damos, bendito Dios, y entregamos esta reunión en sus manos para que usted obre conforme a su perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito ahí donde usted se encuentra que podamos exaltar el nombre de Dios y podamos cantar a Dios con alegría, con gozo. Vamos a exaltar a nuestro Dios. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció.
de mi pecado me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Grita, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Qué hermoso es poder exaltar el nombre de Dios con libertad, ¿cierto? Qué hermoso es Dios con nuestras vidas. Todas las cosas que Él nos da, todas las cosas que Él permite, nos las da, como siempre nos dice nuestro pastor, para que nosotros también se las demos a otros. No nos bendice solo para que nos guardemos la bendición, sino para que podamos también compartirla. Y eso es en todo ámbito de cosas, ya sea material, espiritual, emocional. Lo que usted tiene, lo que Dios le ha dado, es para que usted lo comparta, para que usted dé a otros, enseñe a otros. Yo le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer en el capítulo 6, del verso 28 hasta el 38, ¿ya? 38. Entonces, le invito ahí, en su Biblia, en la que usted tenga. Sabemos que hay muchas versiones, ¿cierto? Yo en este momento tengo un Nuevo Testamento. Y vamos a leer ahí en Lucas capítulo 6 del versículo 28 al 38. Dice así la palabra del Señor. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Así, y al que, te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos de Él, del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Qué importante, ¿cierto? Es que nosotros entendamos que no existe un límite para Dios sobre nuestras vidas.
con respecto al amor, con respecto a la bendición. Y de esa misma forma Dios quiere que nosotros demos, retribuyamos. Con la misma medida, de la misma forma en que yo trato a otro, se me será tratado. De la misma forma en que yo amo, recibiré amor. De la misma forma en que yo juzgo, seré juzgado. De la misma forma en que yo señalo, seré señalado. Dios nos ama. Y su palabra nos dice que nosotros debemos, cierto, ver nuestra vida como espejo. Y a quien debemos reflejar es a Cristo. Debemos reflejar su amor. Y es un amor infinito, es un amor inmenso. Y es así como Dios quiere que nosotros vivamos nuestras vidas. Dios es hermoso, Dios es bueno. Y Él quiere bendecir su vida para que pueda bendecir a otro. Vamos a adorar el nombre de nuestro Dios. Yo le invito a que usted, donde ahí se encuentra, pueda rendir su vida a Dios, pueda extender hacia Él sus manos y glorificarle a Él, porque Él es digno, porque Él nos amó primero. Vamos a adorar a nuestro Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria, para siempre. Amén. A Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria, para siempre. Amén. Cuán profundas riquezas el saber y conocer de Dios. Cuán insondables son sus juicios y sus caminos. Cuán profundas riquezas el saber y conocer de Dios.
y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te Santo eres tú, Señor. Cuán bueno eres tú, Dios. Gracias. Gracias porque podemos exaltar tu nombre. Gracias porque podemos adorarte. Gracias porque nos amas, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora yo quiero orar, Señor, por tu siervo, por tu hijo,
quien en obediencia trae hoy, Señor, la palabra que tú has puesto en su corazón. Quien en obediencia, Señor, la compartirá y la entregará con denuedo, como tu Espíritu Santo le mande, como tu Espíritu Santo le guíe. Dios, oramos por la vida de nuestro siervo, oramos por su vida, por lo que tú has de entregar a cada una de nuestras vidas a través de él. Padre, te glorificamos, te damos honra a ti porque solo tú eres digno. Padre, permite que nuestros oídos espirituales estén atentos a recibir lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Reconocemos y sabemos que usted habla a cada uno de nuestros corazones según nuestra necesidad y según lo que usted ha preparado para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Les invito a recibir la palabra del Señor. Amén, amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Como siempre es una bendición que Dios nos otorga el poder tener este tiempo de ministrar primeramente el corazón de Dios, como también ser ministrado por medio de su palabra a nuestro corazón, esperando que su corazón como mi corazón sea una buena tierra que produzca fruto. Aleluya. Hoy quisiera compartirles una palabra del primer libro de Reyes, capítulo 13. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Donde nos habla acerca de un rey, de dos profetas, y le he querido titular este mensaje o esta prédica, valeroso pero incauto. Valeroso pero incauto. Incauto es una persona que no tiene malicia, pero que es muy fácil de engañar. En este relato del primer libro de Reyes, capítulo 13, nos habla acerca del primer rey del reino del norte, Israel. Parte del trasfondo histórico de esto es que bajo el reino de Salomón, por cuanto este cierto se apartó también del Señor, iba a haber un quiebre, un rompimiento de la unidad de Israel. Y ya Dios había hablado también a un profeta para que este hombre llamado Jeroboam llegase a ser el rey del reino del norte. Y cuando muere Salomón, Roboam, cierto, es el protagonista de no prestar oído, no prestar atención a las súplicas de los ancianos, a los consejeros que tenía anteriormente Salomón su padre, sino de que este rey Roboam agrava la servidumbre, agrava con pesada carga de tributos, y esto trajo un descontento, y ahí surge justamente la división. El asunto es que el reino del norte, cierto, bajo el rey de Jeroboam, 10 tribus se ponen bajo su reinado, su dominio, y de alguna forma este rey, entendiendo que la adoración a Jehová su Dios era en el reino del sur, y por cuanto todo el reino del norte tenía que venir a esas tierras a adorar al Señor,
él se atreve a desafiar a Dios levantando un culto, dos altares, uno en Dan y otro en Betel. Y justamente él estaba dando inicio a este tiempo de apostasía, de idolatría. Y es aquí cuando Dios envía a este profeta del reino de Judá, del reino del sur. Así que voy a leer solamente algunos pasajes. Si usted también puede buscar en su Biblia y podemos compartir esta lectura. Y aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel, el varón cierto de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de Israel o a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. Y aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Aleluya. En los comienzos de este gobierno bajo el mandato de Jeroboam, lleva al pueblo a la idolatría, a la prostitución espiritual. Y temiendo de que, como dije, su pueblo o el pueblo de Israel fuese a adorar al Señor en tierra de Judá, temiendo aquello de que su gente se quedara por esas tierras, él levanta estos altares. Pero es aquí cuando Dios envía a este profeta con una palabra determinante. Y la señal, por cierto, llega a ser hecha. En aquel altar se rompe y las cenizas se derraman. Y algo acontece también al rey Jeroboam. Al extender su mano, cierto, queda tiesa. No obstante, él dice esta palabra, y yo lo recalqué en la lectura: Jehová tu Dios. No dice Jehová nuestro Dios, ni siquiera Jehová mi Dios. El varón, por cierto, también ora y la mano le es restaurada. Va que provocar en Jeroboam un arrepentimiento. No hubo en él ningún cambio. Y frente a esta realidad, Jeroboam invita a este profeta a ir a su casa para comer, beber. Pero él ya había recibido una palabra de parte del Señor: volver a su tierra por otro camino
y no comer ni beber absolutamente nada durante su trayecto. Habían unos hijos de un viejo profeta, también nos dice la escritura más adelante. Habían unos hijos de un viejo profeta. Pero este profeta era de esa región, de Betel. Pero este viejo profeta ya no tenía la capacidad de oír la voz de Dios. No nos dice de qué forma él llegó a no oír más la voz de Dios. Lo triste y lamentable de este hombre es que estando aún en esas tierras, para poder levantarse como un instrumento de exhortación, quizás de amonestación a Jeroboam, Dios no lo utiliza. Dios no lo utiliza. Y eso es bastante llamativo también. Y puede que dentro de esa realidad, en muchos puede suceder y pasar lo mismo. A veces Dios tiene que enviarnos a alguien con una palabra determinante, pero ni aún así, al oírla, provoca en corazones un no arrepentirse, un no volverse a Dios. Dios, previendo de que desde este primer rey y dentro de otros muchos reyes que iban a venir en el reino del norte, ninguno, pero ninguno de ellos siguió al Señor. Siempre fueron reyes malos, reyes que se apartaron de Dios. Y esto que declara este profeta ciertamente tiene su cumplimiento. Habla de un hijo de la dinastía de David, llamado Josías, lo nombra ahí Josías. Y eso, por cierto, tiene su cumplimiento, cierto, 350 años después que vino esta palabra. Viene ese cumplimiento. Y es así, en esa reforma del rey Josías, ciertamente quema y destruye todos estos altares. Cuando estos hijos, estando presentes seguramente de estas palabras de este profeta venido de Judá, llevan estas buenas nuevas al viejo profeta. Y el viejo profeta se siente inquietado, movido para hallarse con este varón de Dios. Y cuando él indaga y averigua por qué camino iba, él va también en pos de él y lo alcanza. Y lo alcanza. Y aquí hay toda una historia enigmática, quizás un poco incomprensible para nuestro entendimiento. Y quisiera enfocarme después un poquito más adelante respecto a esto también, porque puede que sea una realidad también muy presente. ¿Ya? Ciertamente, este rey Jeroboam, y quiero recalcar una vez más, había hecho 2 becerros de oro. Y él dice al pueblo: he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Según primer libro de Reyes 12:28. Luego establece, cierto, 2 nuevos centros de adoración en Dan y Betel, para contrarrestar la influencia religiosa de Jerusalén. Este rey, después de pecar de esta manera tan grave, tan violenta, cambia las fiestas religiosas
y establece nuevas festividades. Ordena sacerdotes para los lugares de sacrificio que Él edificó. Y esto lo lleva, por cierto, a usurpar el privilegio y la responsabilidad de los sacerdotes ordenado por Dios para tales sacrificios. Jeroboam trata de actuar como rey sacerdote. Responsabilidades que existieron solamente en solo dos personas, Melquisedec y el mismo Señor Jesucristo. Dios envía entonces un profeta de Judá a amonestar a Jeroboam. Con mucha valentía él lo hace. Se enfrenta al rey. El rey se escoleriza, se enoja y ordena que lo encarcelen. Y al hacerlo su mano queda paralizada. El altar de piedra se parte en medio y las cenizas se derraman. Aquí vemos que el rey, desesperado, pide al profeta que ore a su Dios. No dice a mi Dios, como dije, para que le restaure la mano paralizada. Y así el profeta ora y la mano le es restaurada. El profeta de Judá, como dije, ora. Y el milagro se produce en forma inmediata, con la misma prontitud con la cual la mano quedó paralizada. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo es que Dios a veces obra en forma incomprensible para nosotros? Entendiendo y sabiendo Dios qué clase de rey era este. Dios no ve en él, ni el profeta ve en él alguna actitud de arrepentimiento, de enmendar, de cambiar. Por el contrario, se ve en el tiempo seguir en lo mismo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cuando uno comienza a seguir la lectura, y usted puede hacerlo ahí en su hogar, y comenzamos a meditar un poco este capítulo, ciertamente nuestro corazón debe llenarse de algún sentimiento reverente, santo al Señor. Notamos que no se nos dice, cierto, el nombre de este profeta. Un profeta sin nombre. Josefo, si no me equivoco, le da un nombre, pero no recuerdo en este instante. Pero el varón de Dios se atreve en forma valiente a declarar estas palabras a oído de Jeroboam. Y en una forma de congraciarse, ¿cierto? Jeroboam con este profeta quería compartir con él. Pero el profeta dice, aunque me diese la mitad de tu casa, no iría contigo. Ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así, y esto es importante lo que dice el profeta, porque así me está ordenado por mandato del Señor. Recuerde esas palabras. Recuerde esas palabras, por favor. Porque así me está ordenado por mandato del Señor, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que vayas. Eso está en el versículo 8 y 9. Usted puede leerlo más detenidamente en su casa. Dios entonces le ha
había dado un encargo con instrucciones muy claras. Muy claras. No debemos ser tan descuidados en no guardar la palabra. Y esto, por cierto, debe, insisto, debe provocar en nosotros ese temor reverente y santo. Muchos de nosotros ya sabemos y conocemos palabra de Dios, sabemos de sus mandamientos, sabemos de sus ordenanzas, sabemos lo que tenemos que hacer y no hacer. Pero a veces está esa osadía, o esa liviandad, o esa terquedad, o esa soberbia de hacerlo, no considerando que ofendemos a Dios. Este profeta entonces se vuelve por otro camino. No por el mismo camino que había venido a Betel. Se nos presenta ahora este viejo profeta que moraba, como dije, en Betel. Sus hijos, cierto, ya habían relatado todo lo que había sucedido en este encuentro. Y cuando estaban juntos, cierto, la palabra del Señor viene al profeta que había ido a buscar al varón de Dios. Este relato, y quisiera leerlo, y usted pueda leerlo también, porque es algo que ha venido sucediendo de tiempo en tiempo. Si usted tiene su Biblia allí, ya. Leeré del 14. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Había rechazado lo del rey Jeroboam, pero este viejo profeta ahora le está invitando a su casa. ¿Qué responde el profeta de Judá? Mas él respondió y dice: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Jehová me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regrese por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Escuche lo que dice, versículo 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Este profeta de Judá había oído un mandato del Señor y hasta aquí lo estaba cumpliendo, pero por no estar apercibido, por no estar atento. Escucha esto. Él se dice
que es un profeta como él. Y añade algo espiritual, lo digo de esa forma, añade algo de espiritualidad. No solo le dice yo soy profeta como tú, sino que también le dice un ángel del Señor. No sé si usted está entendiendo lo que Dios quiere ministrarnos. Dios es de una sola voz. Yo digo, amén, sí Señor. Dios es de una sola palabra. Sí, amén, aleluya. Pero ¿cuántas veces ese comezón de oír nos lleva a creer lo que Dios nunca dijo? Y estos perdone la expresión, pseudo pastores o pseudos hermanos, podemos hallarlo en diferentes lugares que muestran esa espiritualidad y manifiestan una espiritualidad diciendo un ángel del Señor me habló y me dijo que te dijera esta palabra. Pero si usted ya recibió una palabra, esa palabra no debe ser transada. Aleluya. Porque Dios no es un Dios que cambia de parecer en ese contexto. Este varón, este profeta de Judá, creyó y llegó a la casa de este viejo profeta. ¿Cuántas veces muchos cristianos se han desviado a una voz mentirosa, a una voz engañosa? Y me atrevo a decir que muchas veces le ponen la bandeja delante de sus ojos diciéndole, come. Pero no disciernen ese alimento. Me viene a mi mente algunas situaciones que he escuchado de esas falsas voces o falsas palabras proféticas, transgrediendo aún las mismas sagradas escrituras. Y por la ignorancia de algunos, no digo de todos, por la ignorancia de algunos, caen presos de aquellas voces engañosas y mentirosas, llevándole a tomar decisiones erradas, equivocadas. Es triste y lamentable. Yo he tenido ciertas conversaciones con algunos pastores y he sido testigo por boca de ellos cómo seducen con palabra de encantamiento, ofreciendo cierta palabra, como diciendo yo soñé, Dios habló a mi corazón de que tú tienes que. Pero lo que quiero yo es llevarle a pensar. Hoy, por cierto, yo tengo la seguridad, tremenda seguridad, de que muchos han oído muchas prédicas de diferentes lugares, de diferentes pastores. Espero que usted no sea uno de aquellos que haya caído en estos engaños, en estas mentiras. Ya Pablo lo decía en el libro de Gálatas, si un ángel os anunciare otro evangelio,
Y cuando hablamos de tiempos peligrosos, no solo debemos contextualizarlo en el orden mundial, sino para la iglesia, tiempo peligroso para la iglesia, porque se levantarán falsos Cristo y aún doctrina nacida en el mismo infierno, y eso lo hemos visto a través de estos últimos años. Y ese encantamiento, esa seducción por medio de palabra, la gente queda encantada, cae en el hechizo de esas palabras. Cuidado con eso, amada iglesia. He oído de alguno, si yo tengo tantos años en la iglesia, tengo tantos años en la iglesia. Pero a veces, ¿de qué sirve, de qué vale tantos años en una iglesia si no hay una transformación de vida? Si todavía no has aprendido a discernir, a mantenerte en aquella palabra que Dios te dio. Y yo les digo, muchos han sucumbido, muchos han caído por estas voces seductoras. Entonces, cuando este profeta de Judá acompaña, ¿cierto?, a este viejo profeta, y ahí cuando estaban compartiendo en la mesa, mire, dice que viene palabra del Señor. Viene palabra de Dios al viejo profeta. Este viejo profeta que había dejado de oír la voz de Dios hace muchísimo tiempo, estaba allí en la comodidad. Pero ahora viene una palabra. Y leeré en versículo 21-22. Dice: y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiere pan ni bebiere agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. En otras palabras, iba a morir. Iba a morir. Lo otro que causa un poquito de atención es que este viejo profeta, al declarar esa palabra de parte del Señor, cabe la pregunta y yo me la hago: ¿no habrá tenido algún sentimiento de culpabilidad? Porque por causa de él, por seducirlo, por engañarlo, por mentirle, ahora este varón, profeta de Judá, cae en una sentencia de muerte. Es como Pilato lavándose las manos. Qué lamentable, ¿no? Pero a veces eso también puede ser una realidad en este tiempo. Muchos no se sienten culpables ni responsables alguno de causar división, por ejemplo.
por estos espíritus seductores. Cuidado con eso, amada iglesia. Cuidado con eso. El viejo profeta entonces no dice ni una palabra de su propio pecado al haber hecho volver al otro profeta del camino de la obediencia. Él entrega su mensaje, recordando al varón de Dios el mandato que Dios mismo le había dado. Y hoy quizás nos faltan las personas que transitan un mal camino, porque han sido conducidas allí por falsos maestros, falsos predicadores. Pero si bien es cierto que estos falsos pastores en algún momento juicio quizás caerá sobre ellos. Y puedo pensar un poquito, ¿no? Esa confabulación de Ananías y Zafira, por ejemplo, cómo ellos tramaron en lo más secreto una realidad, camuflar esa verdad por medio de un engaño, mentira. Pero a ellos, por cierto, también vino juicio y cayeron muertos. La palabra dicha por el viejo profeta tuvo cumplimiento. Si usted puede leer después, el león mató en el camino al desobediente profeta de Betel, de Judá, pero se vio impedido de devorar su cuerpo y de atacar el asno. No se ve que cuando el viejo profeta supo lo sucedido, haya tenido una palabra de culpabilidad o quizás de arrepentimiento o de remordimiento. En ningún sentido. No dice que él le haya pesado aquello. Y eso nos habla de la indolencia o de la frialdad del corazón de este viejo profeta. Quizás ya estaba tan adormecido, tan acomodado de una vida que ya no oía la voz de Dios, que no recibía alguna comisión de Dios, que no le provocó a él en lo absoluto algo para arrepentirse, de llevar a este profeta de Judá a la muerte, porque en el fondo él fue el responsable. En el 13:26 leeré, dice: oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por cuanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Qué trágico, ¿no? Qué trágico. ¿Cuánta gente en este tiempo está cegada por falsos pastores, está cegada por falsos maestros y siguen sus enseñanzas, siguen su doctrina?
Y cae en esa, como dije, y lo vuelvo a reiterar, en ese encantamiento, en esa seducción, en ese hechizo de aquellas palabras con que juegan mucho estos predicadores. Y la gente grita, salta y hace cosas como que si aquello fuera realmente, verdaderamente de Dios. No quiero mencionar yo personalmente aquellas cosas que yo he oído de muchos de ellos, sino que quiero que usted pueda llevarle el Espíritu Santo a recordar aquellas palabras de tal o cual. A veces podemos llevar a alguien a naufragar en cuanto a la fe. Amada iglesia, por favor, y ya lo he dicho en muchas ocasiones. Y espero que durante de ese tiempo a este tiempo nuestros oídos esté ejercitado en el discernimiento de lo que estamos escuchando. Por último, el capítulo ya concluye, ¿cierto?, mostrando que la advertencia hecha a Jeroboam por el varón de Dios y confirmada por señales impresionantes, con todo esto dice, no se apartó Jeroboam de su mal camino. Versículo 33. No se apartó. Y eso puede hablarnos un poquito también de que habrá gente que muchas veces pueda ver la manifestación de la gracia, pueda ver la manifestación de Dios de alguna u otra manera y jamás nunca se van a convertir. Porque hay otros intereses en sus propios corazones. Hay otros ideales en sus propias vidas. Usted debe recordarse perfectamente aquella gente que sale de la esclavitud de Egipto. ¿Qué no vieron de Dios? ¿Cuánto poder de Dios vieron manifestado? Pero su corazón estaba en Egipto y perecieron en el desierto. El joven rico que viene delante del Señor Jesucristo, se inclina delante del Señor. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Un joven que estaba inquietado acerca del porvenir. Pero Jesús le dice, tan solo una cosa te falta. Vende todo y dalo a los pobres. Pero él no estuvo dispuesto a aquello. Así habrá gente también. Así habrá gente también que no quiere soltar esa forma de vida, ese estilo de vida a la cual ya están acostumbrados. Y se visten de ese manto de religiosidad. Y por eso son muy fáciles de seducir, son muy incautos, fácil de engañar. Y caen presa de aquellas palabras, de aquellas falsas enseñanzas. Hay algunos puntos
que debemos considerar. Jeroboam no atendió ni por lo que oyó, ni por lo que vio, ni por el milagro hecho en su brazo. No provocó ningún arrepentimiento, ninguna conversión. Así puede suceder con cientos de personas también. Y termina la vida de este reino de una forma, después de haber gobernado algunos años, perdida. Ciertamente dependió más de su propia astucia que de las palabras o promesas de Dios. Algunas cosas que se nos presentan en la vida son grandes oportunidades, pero estas grandes oportunidades son a menudo destruidas por pequeñas y malas decisiones. A veces los errores o los esfuerzos negligentes que se hacen para corregir a otros a menudo conducen a mayores errores. Cuidémonos, amado del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y ya usted lo sabe, Dios no cambia de parecer solo porque sí. No es que Él diga hoy una cosa y mañana, ¿sabes qué? Hoy digo otra cosa. No, nosotros humanamente podemos caer en eso. Nosotros somos livianos en cuanto a eso, pero Dios no, Dios es veraz. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que usted y yo durante todo este tiempo hayamos crecido un poco más en cuanto a discernir las voces. Porque de repente alguien puede decir, yo soñé. Dios me habló. Pero aquello que usted soñó, aquello que usted dice oír, es concordante con las Sagradas Escrituras. Juzguemos eso. Y la palabra de Dios nos autoriza por medio del apóstol Pablo a juzgar a los profetas, a las palabras que ellos manifiestan. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor. Padre, te doy gracias por lo que nos ha ministrado en este momento, Señor, y oro que tu pueblo esté apercibidos. Que hayan podido tener la capacidad, Señor, de examinar lo todo, de quedarse con lo bueno y desechar lo malo. Así nos insta el apóstol también. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por este tiempo, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Vemos este episodio, Señor,
de cómo tú castigaste la desobediencia de un profeta. Y en el Nuevo Testamento, Señor, cómo también vino juicio y castigo sobre un matrimonio por querer engañar, mentir a la persona del Espíritu Santo. Ayúdanos a guardarnos, Señor, en ese temor santo y reverente en tu presencia. Ayúdanos, Señor, para que cada día tu palabra halle cabida en nuestros corazones. Y sea esa verdad de tu palabra, Señor, la meditación. Aleluya. Bendice tu iglesia una vez más. Bendice a tu pueblo. Cíñele de tu entendimiento, cíñele de tu sabiduría, para que en todo tiempo tengan la capacidad, por medio del Espíritu Santo, Señor, aleluya, examinar, retener lo bueno y desechar lo malo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, bendiciones para todos ustedes. Amén y amén. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Qué hermoso tiempo Dios nos ha permitido vivir, ¿cierto?, el día de hoy. Y siempre
porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios nos ama, Dios te ama a ti. Dios quiere bendecir tu vida. Yo doy gracias al Señor por su palabra, por este tiempo hermoso que hemos podido vivir hoy. Y quiero recordarles que durante la semana también nos estamos reuniendo a través de redes sociales, ¿cierto? De Zoom en este caso, los jóvenes que se reúnen por Meet. Y durante este mes de julio seguiremos haciendo los cultos a través de este medio, de YouTube. Pero vaya preparando su vida, vaya preparando, ¿cierto? Porque si Dios lo permite y cumplimos con toda lo que nos exige, ¿cierto? La ley, podemos ya reunirnos pronto en nuestro templo los días domingos. Así que si usted no se ha vacunado todavía, lo invito para que pueda asistir a las reuniones en el templo del Señor. Tenemos que cumplir con todas las normas, porque así Dios también lo pide, ¿cierto? Que seamos prudentes y que cumplamos con la ley de los hombres también. Así que le invito que desde ya vaya preparándose para que cuando ya nos den el vamos, nosotros estemos preparados, estemos listos para poder ir a la casa del Señor. Le invito a que oremos a Dios y demos gracias por su palabra y por todo lo que se ha hecho en este día, y que el Señor bendiga su vida ahí donde usted se encuentra. Oh glorioso y santo Dios, tú eres hermoso, tú eres bueno, tú eres grande, Señor. Yo te doy infinitas gracias por este tiempo, gracias por esta reunión hermosa que hemos podido tener, Señor, en tu presencia. Gracias por cada uno de tus hijos que se ha podido conectar hoy. Gracias por cada uno de aquellos que no te conocen, Señor, pero que han recibido palabra a través de este medio y a través de este enlace, Señor, de esta reunión que estamos, Señor, proyectando en este momento. Dios, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú bendigas cada una de las vidas de aquel que está, Señor, escuchando este culto en este momento. Bendiga su vida, bendiga sus familias. Señor, sea usted con ellos, sea usted obrando, que su Espíritu Santo, Señor, esté en cada hogar, en esta hora y por siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén. Amén. Nos vemos durante la semana si Dios así lo permite. No se olvide que todas nuestras reuniones están al final del culto y quedan también en la cajita de la descripción, ¿cierto?, de nuestro canal de YouTube. El Señor les bendice grandemente hoy y siempre. Adiós.